traes de nuevo, tú traes esperanza y tú conviertes la tristeza en alegría, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de sentarnos a tus pies, Señor, de escuchar tu dulce voz, Señor, de deleitarnos en tu palabra, Señor. Señor, os llevamos cautivo todo pensamiento a tu obediencia, que se alinee, Señor, nuestra mente y nuestros corazones, Señor, a tu palabra, Señor, a tu dulce voz, Señor, porque tu palabra viene transformando, tu palabra viene borrando toda oscuridad, trayendo luz, trayendo esperanza, trayendo vida, trayendo sanidad, Señor, ayudándonos a perdonar, Señor, a salir de las cárceles de opresión, Señor, donde hemos estado, Señor, para andar en total y plena libertad en el Espíritu, Señor. Padrecito, que tu palabra, Señor, nos edifique y ayúdanos, Señor, después a ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, sé tú ministrándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hoy vamos a adentrarnos en el libro de los jueces. Es un libro tremendo, chicas, tremendo. Aquí tengo una pequeña introducción para que entendamos en qué se basa el libro de los jueces. La época de los jueces fue del tiempo de teocracia. ¿Qué significa teocracia? Cuando reina Dios. Cuando es Dios quien reina sobre su pueblo Israel. Estaba gobernado por Dios. Para llevar su guianza, levantó jueces en ciertas épocas que eran los encargados de ¿qué? Encargados de supervisar, de llevar todo el tema legal, incluían autoridad, le daba autoridad a estos jueces, amén, y tenían la función de ser los administradores y llevar la parte religiosa también. Entonces, el periodo de los jueces consta desde dónde, desde que muere Josué, que fue el sucesor de Moisés. Desde que muere Josué empiezan los jueces hasta el reinado de Saúl, que el último juez fue Samuel, el que pone como rey a Saúl, ¿vale? El Señor lo guía a que ponga como juez a Saúl, como rey a Saúl. Entonces, en el libro de los Hebreos hace referencia a muchos jueces que aparecen en el libro de los jueces. Hace referencia en el libro de los Hebreos, en la pasarela de la fama, lo que le llamamos la pasarela de la fama, hace referencia a quién, a Gedeón, hace referencia a Débora, hace referencia a Otoniel, a Sansón, a Jefté, muy importante. Y hoy vamos a ver su llamado, hoy vamos a ver a Gedeón, el llamado de Gedeón, su relación con el Señor y la victoria que el Señor le da. Siempre vamos a hablar de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Amén. El pueblo, el patrón del libro de los jueces, ¿en qué consistía? Era un ciclo que se repetía continuamente. Es un patrón. El patrón en el libro de los jueces es claro. El pueblo se revela por medio de la idolatría y de la incredulidad, ¿vale? Dios lleva a cabo juicio por medio de la opresión de los pueblos extranjeros y después Dios levanta un juez cuando el pueblo caía de nuevo, que era un libertador para su pueblo. Levanta un juez y el pueblo se arrepentía y se vuelve a Dios. Entonces es un patrón. Con cada uno de ellos, con Débora, con Jefté, con Gedeón, con Sansón, todo es un ciclo. Se repite lo mismo, la misma historia. Entonces, la idea central del libro de jueces es que Dios no permitirá que el pecado quede impune. Dice, bueno, un pecadito, una cosita, el Señor no va a permitir que quede impune. Él tiene que traer el juicio sobre la maldad. Entonces, los israelitas eran el pueblo de Dios, pero abandonaban el pacto que el Señor les había dado en el monte del Sinaí, que se lo dio a Moisés. ¿Os acordáis? Abandonaban de continuo su pacto con Dios. Y el Señor siempre escuchó el clamor de su pueblo, siempre, en cada una de sus situaciones. Aunque seamos infieles, ¿qué pasa? El Señor permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Cuando orábamos ahorita por la hermanita, el Señor, yo decía, Señor, ella aún no te conoce, Señor. Y es grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad, es por ignorancia que estamos en esta situación.
Entonces, el pacto de su sangre que hay sobre nuestras vidas, que nos unió haciéndonos hijo de Dios. Tal vez las circunstancias difíciles están dominando tu fe, que era lo que le pasaba, o tal vez el Señor te está disciplinando ahora mismo. El Señor al que ama disciplina. ¿Qué es lo que quiere el Señor con este ciclo? Que regresemos a Él, que regresemos a Él una y otra vez, las veces que hagan falta. Entonces vamos a ver que el patrón después para levantarnos, ¿cuál es? Recordar, confiar y obedecer. Es el mismo patrón. Recordar lo que Dios ha hecho en cada una de nosotros, confiar en el poder de Dios que sobre todos los poderes, ya podrá venir 20,000 Goliat cada vez más grandes, pero el poder de Dios es el mismo ahora y por los siglos. Él no cambia, su poder es sobre todos los poderes. ¿Y qué nos toca a nosotros? Aparte de confiar, obedecer. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Ese es el patrón, ese es el ciclo, y fue precioso porque sabemos que es el Espíritu Santo que nos está llevando a estos estudios. Y el lunes, en el devocional que tuvimos el lunes, habló de que venzamos esas fortalezas que se levantan en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de la fe que tenemos en Jesús, que todo lo puede. Entonces, él explicaba al devocional cuáles eran esas fortalezas, cómo se ven y qué tratan de hacer esas fortalezas. Son primicias falsas que niegan las promesas de Dios. Es decir, tú sabes cuál es la palabra, pero te viene una voz que te choca y te dice, eso no te va a pasar a ti, eso no es para ti, eso es mentira, eso no ocurre en este tiempo. Esas son las voces fortalezas que intentan que magnificar el gigante, magnificar el problema y achicar nuestra fe y achicar el poder de Dios en nuestra vida. Eso es lo que buscan las fortalezas. Por eso dice que todo lo que se levante en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas son las fortalezas por las que tenemos que luchar. Y Delia le quedó muy claro un mensaje que ya el Señor lo usó y dijo, es que el peor enemigo somos nosotros mismos. Tenemos que entender quiénes somos nosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos dónde está nuestra debilidad, nos vamos a levantar en fe y venimos y acudimos al Señor. Entonces, me gustó el devocional porque decía, la fortaleza de la culpa, ¿cuál es? Dios jamás podrá perdonar. Dios jamás podrá perdonarme. La fortaleza de la mente, del resentimiento, es cuando no queremos perdonar a alguien. Son fortalezas, ¿eh? Tú te levantas y dices, yo este no. La fortaleza de la autocompasión, el victimismo, la autocompasión, que esa clase la dio Yani. La fortaleza del orgullo. Siempre tengo que estar al mando y al control de todo. Eso lo tienen muy típico las esposas. Eso lo oigo mucho en las mujeres, ¿no? Si no coge el control, aquí todo se va. Se cae, se destruye. Eso es mentira del diablo. La fortaleza de rechazo. No merezco ser amada. La fortaleza de la derrota. Nunca me recuperaré. La fortaleza del desempeño. Debo ser bueno. El énfasis a que tengo la responsabilidad de ser bueno. La fortaleza de la apariencia. Solo soy tan bueno como me veo. Y la fortaleza del materialismo. Mi valor equivale a los bienes que tengo. ¿Ves? Son fortalezas que han distorsionado nuestra mente, que el Señor quiere arrancar porque se están levantando en contra de Jesús. Porque el enfoque, mi personalidad y lo que yo soy, no es lo que yo he aprendido, no es lo que me han enseñado. Tengo que echar fuera todas estas fortalezas y centrar mi mirada en Cristo. El Señor nos ha dado las armas de nuestra milicia. Es 2 de Corintios 10:4 que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y de todo lo que se levante en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las armas? La oración, la palabra y su nombre. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús. Llevar todas estas cosas a la cruz, porque ahí fue donde Jesús venció. En la cruz del Calvario.
Amén. Todas las potestades, todos los principados, todos esos espíritus, demonios, legiones, lo que sea, fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y es ahí donde los tenemos que llevar. Si tú no sabes orar por algo y sabes que es un espíritu, tiene nombre, llévala a la cruz. Porque ahí tú les recuerdas que fue vencido y tú te llenas de la autoridad de Jesús. Amén. No sé cuál es la fortaleza que estás enfrentando hoy. Vamos a ver un juez del Antiguo Testamento que tuvo que luchar contra las fortalezas de la autocompasión, la fortaleza del desánimo, que fue la enseñanza que Andrés nos dio la semana pasada, del desánimo, y la fortaleza de la derrota. Todo eso lo cargaba Gedeón. No solo Gedeón, había un manto de desánimo y un manto de derrota sobre el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver la descripción. Dice, sobre el pueblo escogido de Dios. No tenían control sobre su propia tierra y era un pueblo que estaba sufriendo por su desobediencia, por el fruto, el resultado de la desobediencia. Era un pueblo que estaba totalmente vacío espiritualmente. Y eso viene producto de la desobediencia. Es un patrón. Viene desobediencia, viene muerte espiritual. Desobediencia, vacío espiritual. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer lo que ocasionó la condición en la que nos encontramos. Hemos fallado al no mantener el compromiso con el Señor. Y ya vivimos como el mundo. La culpa y el dolor nos persiguen. Esto es muy claro. Hay veces que yo tengo que renovar pacto con Jesús. Y he dado mi testimonio una y otra vez. Y he deseado llegar a mi casa corriendo para ponerme de rodillas y ponerme a cuentas con el Señor, renovar pacto con el Señor, porque he descuidado su presencia, porque he descuidado el amar a Jesús, porque he descuidado y he puesto a otra persona u otra cosa en el lugar de Cristo. Entonces, el pueblo de Israel tenía que saber dónde estaba el fallo, dónde estaba la grieta. Y nosotros también, ¿vale? Entonces, viene la culpa y el dolor nos persiguen porque no estamos a cuentas con Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar en dónde hemos caído. Lo segundo es enfocarnos en el Señor. Fíjate, que no estoy diciendo enfócate en tu fuerza, enfócate en lo que tienes que hacer, enfócate en Jesús. Gedeón se enfocó en lo que él no podía hacer. Vamos a ver la historia. En lo que él tenía en contra, tenía todo en contra y se sintió incapaz de hacer. Entonces cuando el Señor nos dice, no se trata de ti, se trata de mí, Gedeón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Cristo. Es lo segundo, sacar los ojos de las circunstancias, de mí misma, de mis limitaciones y ponerlos en Jesús, porque Él es el que me dio la orden, Él es el que me va a dar la palabra, Él me va a dar la salida. El Señor nos está llamando a renovar nuestro pacto con Él y a un compromiso y a que avancemos haciendo lo que Él ha preparado para nosotros en este tiempo. Vemos la iglesia que queda paralizada, ¿pero por qué? Porque hay mucho Goliat intentando matar la fe. Entonces viene el miedo, viene el temor, viene el marcha atrás y el Señor te dice, acuérdate que somos tus hijos, acuérdate que lo que te está diciendo no está en la Biblia, no te lo estoy diciendo yo, lo que yo te estoy diciendo es todo lo contrario a lo que tú estás escuchando. Porque fíjate que Él te busca en tus momentos de debilidad o en tus momentos que, como decía la hermanita, es como si me echaran y me echaran y me echaran. Claro que sí, porque está viendo que hay una debilidad el enemigo, pero bendito Dios, el Señor nos dice, cuando veamos esa debilidad, gocémonos y digamos, Señor, yo sé que soy débil, pero tu poder se perfecciona en mi debilidad, pero yo voy a mirar a Jesús, yo tengo que aprender a mirar a Jesús. Entonces, mirándole a Él. Y el tercero que vamos a hacer es declarar nuestra lealtad públicamente. Voy a declarar quién es Jesús en mi vida. Yo voy a declarar. Gedeón tocó trompeta, lo vamos a ver. Anunció el juicio de Dios, proclamó con fe de que el Señor es poderoso para hacer lo que ha dicho. Salmo 27:13 dice, habría yo desmayado si
si no supiese que veré la bondad de Jehová. Habría yo desmayado, porque lo que yo veo no tiene nada que ver con lo que yo necesito ver, con lo que yo necesito ahora en estas circunstancias. Entonces yo habría desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová. Entonces toquemos la trompeta, declaremos lo que el Señor nos ha dicho. De lo contrario, ¿qué pasa? Mira lo que pasa cuando nosotros nos quedamos callados la boca. Viviremos intimidados, viviremos controlados por el miedo. Si proclamamos de las maravillas del Señor, tu palabra dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tu palabra dice. Entonces el Señor quiere que estemos en un mismo espíritu, en una misma unidad, en un mismo sentir, y que avancemos, porque cuando avanzamos, ¿qué pasa? La luz de Cristo hace que las tinieblas retrocedan. Se hace así, se disipa todo y viene la luz. Pero si la iglesia avanza, entonces levantémonos en fe y extendamos nuestra vara, nuestras estacas, nuestras saetas sobre esa situación que estamos atravesando. Es hora de ver la victoria de Dios. Es hora de victoria y es hora de gloria de Dios. Amén. Vamos a entrar. Hoy hay lectura. A mí me encanta leer la Biblia, que se lea en los estudios la Biblia. Nos encanta y es fundamental. Entonces, para algunas, al igual la historia de Gedeón es nueva, para otras no. Pero vamos a leer Jueces capítulo 6 del 1 al 21. Vamos a hacerlo por trocitos, ¿vale? Jueces capítulo 6 del 1 al 21. La que tenga la que quiera leerla, por favor. ¿Qué versión, Yami? ¿Reina Valera o cuál te gustaría? A mí me gusta mucho Reina Valera. A mí me gusta mucho Reina Valera, sí. Bueno, ¿cuántos versos querés que...? ¿Jueces qué, perdona? 6. Jueces 6. ¿Vale? Del 1 al 21. Perfecto, gracias. Perdón. Yami, arranco con los primeros tres versos. Hay mucha lectura hoy, ¿eh? Si quieres, vale, lee del 1 al 10. Okay. Después de él puede leer del 11 al 21. Exacto, es que tenemos mucho. Bueno, en nombre de Jesús, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Sí. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiesier.
Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traigas mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Wow. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta. Toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego, que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. 21, ¿no? 21. Ay, Deli, pensaba que tenía puesto el micro hasta el 24, por favor. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Gloria a Dios. Perdón. Nombres difíciles, pero ahí está, poco a poco, vamos cogiéndolo. La situación miserable en la que se encontraba Israel. El pueblo escogido de Dios. El pueblo que ha vivido maravillas únicas que nadie ha vivido. Ha atravesado un mar rojo que se abrió, las 10 plagas, la sangre en los dinteles, no murió ningún primogénito de Israel, se abrió el mar rojo, pasaron por tierra seca y conquistaron la tierra de Canaán. Estamos hablando de este pueblo. ¿En qué situación se encontraba? En una situación totalmente miserable. Aleluya. Entonces, Dios entrega a Israel en manos de un pueblo llamado Madián, en manos de los madianitas durante un tiempo, 7 años. El Señor tiene los tiempos. Las cosas no pasan por casualidad, y también las cosas tienen un principio, pero también tienen un final. Son procesos que tenemos que pasar para darnos cuenta, para poder reaccionar. Otro que pasó 7 años como un Nabucodonosor con su orgullo. Otro que en las iglesias del Apocalipsis dijo: vais a estar 10 días en prisión. Satanás se ha perdido, pero Dios se aumentará en prisión, pero 10 días, tiempo contado por Dios. Entonces, para Dios no se le escapa nada, no es casualidad. Y hay una frase que siempre tenemos que recordar, un pasaje que dice: todas las cosas de tierra nos calmamos encima. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel está viviendo el fruto de las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes.
vivir en bendición y vivir bajo maldición. Entonces la maldición viene por la desobediencia, la bendición viene por la obediencia. ¿Qué queremos escoger? Dios entrega a Israel en manos de los madianitas durante 7 años. ¿Quién era este pueblo? Era un pueblo inculto, ignorante y despreciado por todos. No solo por Israel, por todos los pueblos. Era un pueblo despreciado. Israel en su época, cuando conquistó la tierra de Canaán, conquistó el pueblo de Madián, los madianitas, y los subyugó. Es decir, ya hay historia entre Israel y Madián. Israel era el pueblo prosperado de Dios, que andaba en bendición, que andaba en obediencia y pudo subyugar a los madianitas. Nos dice en Números 31:7, dice así: así que atacaron a Madián, y como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes murieron en la batalla, y se dice el nombre de los 5 reyes: Evi, Requén, Sur, y Reba. También mataron a espada a Balaán, hijo de Beor. Entonces, nos está hablando aquí clarito. Los madianitas era el pueblo que siempre intentaba atacar a Israel, pero Israel los tenía subyugados. Israel los había conquistado. Entonces, el espíritu de revancha se levanta contra el pueblo de Dios. El enemigo anda como león rugiente buscando cómo devorar. Y si encuentra la casa ordenada, limpia, pero vacía, va a entrar. Y el pueblo de Israel estaba sin la presencia de Dios. Porque cuando tú andas en obediencia, automáticamente estás en la presencia de Dios. Pero cuando andamos en desobediencia, nos vamos de la presencia de Dios. ¿Vale? Entonces, los enemigos de Israel se unieron. Se dice que los pueblos se unieron, como cuando Jesús, todos los seos, fariseos, todos esos seos que habían en el tiempo de Jesús se unieron y eran enemigos todos a muerte, pero ellos se unieron para atacar a Jesús. Asimismo aquí, el enemigo busca que usted es débil y entre ellos se unen para atacar al pueblo de Israel. Entonces los enemigos de Israel se unieron para atacarlo. Dice las escrituras que eran como una plaga de langosta. Los animales no es que sean eran como saltamontes. La langosta es como un animal en el desierto que es como un saltamonte, pero viene en plaga. Y cuando pasan, ven un árbol verde y lo dejan sin una hoja. Acaban con todo lo que ven en el camino. Pues así ejemplifica la maldad de ese pueblo que se había levantado contra el pueblo de Israel. Eran como una plaga de langostas que devoraban todo lo que Israel cosechaba y trabajaba, y no se iban hasta que la tierra quedaba totalmente desolada. Los israelitas estaban derrotados. Los israelitas, de la descripción es que estaban pasando hambre. Un pueblo que vivía en la abundancia, ahora está en escasez total. Entonces, espiritualmente nos muestra las consecuencias de la desobediencia. Salimos de la cobertura y de la protección del Señor y se nos dice que Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Había muerte espiritual, había hambre, miseria, destrucción, había opresión, había miedo. Se escondían en una cueva, se metían los israelitas en cuevas, porque el miedo te lleva a esconderte. El miedo te lleva a buscar una protección en algo fuera, porque no tienes ya la protección de Dios, busca tu propia protección. Entonces el distanciamiento, el miedo te paraliza tu fe y no te deja avanzar, no te deja tener una relación con el Señor. Hay un Dios que se llama miedo que te controla. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda, ¿vale? Se los explica el tiempo, 7 años, los madianitas, y después se unían los pueblos enemigos y venían y arrasaban a todo Israel como langosta. Entonces, se dispone Israel a clamar. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta. ¿Qué pasa? El Señor siempre está atento al clamor y siempre manda profetas. El problema es que escuchemos al profeta. Entonces, hoy tú y yo somos la voz profética de Dios. Entonces, hay veces que tenemos que decir cosas incómodas.
Pero esas cosas incómodas es lo que le hace la tuerca a la persona que tiene que escucharla para poder ponerse a cuentas con Dios. Entonces, ¿qué hago si yo callo la voz profética? Entonces no hay una reconciliación, entonces no hay una respuesta. Y entonces el Señor dice, para que no digan que no hay profeta en Israel, yo te he mandado un profeta, 2 profetas, 3 profetas, porque grande es mi misericordia. ¿Qué pasa aquí? A la hora que el pueblo se dispone a clamar, el Señor manda. Nos está mostrando que el Señor está atento. Dice la Biblia que sus oídos están atentos a la oración de su pueblo, al clamor de su pueblo, a la necesidad, y sus ojos contemplan toda la tierra. Contempla toda, pero los oídos que están atentos. Así que piensa que cada una de tus oraciones, así como cada una de tus lágrimas, el Señor las tiene en su regazo, dice la Biblia. También tus oraciones, todas han sido escuchadas por Dios. Todas, esa es la fe. El Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo, así dice el Señor de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Éramos esclavos, vivíamos todas en Egipto, en el mundo. Vivíamos todas siendo esclavos del pecado. Los libré de la mano de los egipcios, los libré de la mano de Satanás, de Faraón, y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, es decir, le quité la riqueza y os la di a vosotros. Les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. ¿Qué pasa cuando el Señor nos manda un profeta? A veces no nos manda el profeta, nos da un sueño. A veces no nos da el sueño, pero nos da la palabra profética. ¿Qué pasa cuando cierro la Biblia y no quiero oír la reprensión del Señor? No quiero oír lo que me dice el Señor. Tengo las consecuencias. Entonces, a veces pedimos, mándame al profeta, mándame. El Espíritu Santo habla clarito con la Biblia. Señor, ¿qué parte tengo que alinear de mi vida contigo, Señor? Ayúdame a no ser sorda a tu voz. A no ser sorda a tu voz, Señor. Ese es. Entonces, ¿qué primero hay que hacer? Clamar al Señor. Lo segundo, estar atenta a la palabra profética que el Señor nos va a dar. Volvámonos al Señor porque dice la palabra que 7 veces caes tú, el justo, y 7 veces Jehová nos levanta. Una y otra vez, una y otra vez. Es el número perfecto del Señor. Nuestro Dios que es un Dios misericordioso. Y si nos volvemos a Él, derramará ¿qué? Misericordia. El otro día la hermanita Úrsula dijo, Señor, hoy estamos esperando tu misericordia, porque sabemos que viene fresca, nueva, y se renueva cada mañana. Entonces estamos atentos a la misericordia del Señor cada día, porque nunca nos ha fallado su misericordia. Amén. Dice, el Espíritu Santo nos convence de que de pecado, justicia y juicio. ¿Qué tengo que hacer? Espíritu Santo, muéstrame dónde está mi error. Muéstrame dónde está mi pecado. Muéstrame dónde está tu justicia divina, Señor. Porque acuérdate que no va a dejar impune lo que hemos hecho mal. Nos tiene que disciplinar, pero también nos tiene que corregir. Nos tiene que la recompensa del pecado, la paga del pecado, tenemos que vivirla también. Es que es la disciplina también del Señor, pero es fruto de nuestro pecado. El Señor envió profeta. Entonces, el ángel del Señor, ¿qué pasa? Primero envía un profeta y después envía un ángel. No es suficiente. Ahora ya te he dicho dónde está la llaga. La llaga es que estás haciendo lo que tú quieres hacer, fuera de mi voluntad. Que no traes a la memoria todas las cosas grandes que he hecho en tu vida. Que no tienes temor mío, que no estás en el pacto que yo tengo contigo. Entonces, yo te voy a decir dónde está el error, Israel. Yo te voy a decir dónde está el error de esta situación que estás viviendo por desobediencia. Pero ahora yo te voy a mandar la dirección que tengo para ti. Y le manda un ángel. A esta altura, cuando Gedeón ve el ángel, veamos que él no sabe que es un ángel. Él piensa que es otro profeta más. Él está hablando con otro profeta más, según su... Él se da cuenta que es un ángel cuando desaparece.
cuando coge lo que le sirvió, la ofrenda que le sirvió. ¿Vale? Vamos a verlo. Dice, que llega el ángel del Señor y se le aparece a Gedeón. Amén. Dice, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Dime tú. Estaba en un lagar, escondido por ahí atrás, porque estaba con un poquito de trigo, haciéndolo de la cebada, y claro, si vienen los madianitas le quitan el trigo, se tenía que esconder. Estaba escondidísimo. ¿Qué significa todo eso? Que Gedeón estaba muerto de miedo. Y tenía hambre, y lo poquito que tenía no quería que se lo robara. Entonces él estaba escondido por ahí atrás. Pero ¿qué palabras usó el ángel para acercarse a Gedeón? ¿Cuál es la identidad que le está dando a Gedeón? Eso es lo que quiere el Señor, que Alessandra y todas nosotras nos acordemos qué dice Jesús de nosotros. Tú eres mi hija amada. Tú eres la niña de mis ojos. Yo te tengo esculpida en la palma de mis manos. Y dice aquí que el ángel le dice, estaba sacudiendo el trigo del lagar y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Tú en ojos humanos, tú ves a Gedeón valiente y lo ves guerrero, no. Pero ya el Señor está dictaminando lo que va a hacer con Gedeón, la identidad que tiene en Gedeón, el plan que tiene para Gedeón. Y es lo que nosotros tenemos que entender, la mente de Cristo. Dame la mente de Cristo, Señor. Esa es la diferencia. Entonces, el trigo, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trillando el trigo al fondo de un lagar para esconder el trigo de los madianitas y porque tenía miedo de ellos. El miedo nos mete en cuevas, nos quita identidad y nos roba el propósito. Pero allí nos va a buscar el Señor. El Señor sí o sí va a hacer lo que tiene dictaminado con cada uno de nosotros. Ya no podemos esconder donde queramos escondernos. Que nos va a buscar y nos va a decir lo que tiene con nosotros. ¿Vale? ¿Con qué palabras se acerca el ángel del Señor a Gedeón? Entonces, el ángel le saluda con respeto. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Y más adelante le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuese un solo hombre. Oye, yo no sé vosotras, y sí sé de vosotras, que una palabra que el Señor nos dé, esa palabra rema, que solo entiende tú y el Espíritu Santo, que es para la situación precisa que estás atravesando, solo que me den una palabra del Señor. Yo le digo, hasta que no me das una palabra, yo no me levanto de aquí. Porque yo necesito que me dé una promesa y yo me mantengo ahí como un burro, mirando la promesa. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros dependamos de Él para todo, porque sus palabras que son para nosotros son vida, son paz, son aliento, traen dirección y traen propósito. ¿Qué es el miedo? Lo contrario. Me mete en una cueva, me intimida, me quita propósito, me roba la identidad y entonces no se ve la gloria de Dios por ninguna parte, porque no hay paz. El miedo es lo opuesto a la paz. Entonces, si yo me lleno de Cristo, ando en paz, ando en propósito, ando en identidad, porque tengo el enfoque de Jesús. Tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera y en ti ha confiado. No lo que dice el hombre, lo que dice el Señor en su palabra. Hoy Dios está contigo. Hoy estas palabras tienen que resonar en nuestro corazón. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra Gedeón? ¿Quién contra el plan que Dios tiene para ti y para mí? ¿Quién? Eso lo necesita que tú y yo le creamos. Solo necesita que le creamos. Amén. Tenemos que dar estas palabras de ánimo y vida sobre los huesos secos. Si nuestros hijos están en etapas de confusión, en desánimo, tienen miedo, tenemos que profetizar sobre sus vidas, recordarles y recordémosle a otros quiénes somos en Jesús. No dependamos del que Romano también lo enfatizó la semana pasada, que fue Romanos 9:16, que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
ves nada bueno en nosotros. Misericordia. Y dice que se renueva cada mañana. Entonces, es muy importante porque el Señor nos va a pedir cosas que no están en nuestro... Gedeón dijo, Señor, pero ¿no ves la situación? Señor, ¿no ves que no tengo fuerzas, que no soy guerrero, no soy nada? Él dio su incapacidad. Nos va a pedir cosas que somos incapaces de hacer. Pero es muy importante que sepamos que Dios al que llama, capacita. Es su capacitación. ¿Y cómo viene esa capacitación? Cuando yo aprendo a andar de la mano de Dios. Porque me va a dar nuevas estrategias, porque me va a dar la dirección, me va a preparar antes. No me va a tirar por ahí. Me va a preparar, me va a dar la estrategia. Y vamos a ver cómo se desenvuelve con Gedeón. Entonces, versículos del 22 al 33. Vimos que él le hizo una ofrenda al ángel, ¿verdad? Preparó comida, tenía poco, tenían hambre los israelitas. Hizo un pan de cebada sin harina y después el corderito le hizo un sazoncito y se lo llevó con un caldo. ¿Y qué hizo el ángel? Ponlo sobre las rocas. Siempre que apunta las rocas, esa roca se llama Cristo. Toda ofrenda viene sobre las rocas. Y el que caiga sobre estas rocas será despedazado. Es que dice el incrédulo que rechaza a Cristo va a caer sobre las rocas. Porque al final todos vendremos al juicio de Dios. Todos. Por eso el Espíritu Santo trae que 3 cosas. Dice convicción de pecado, arrepentimiento y juicio. Eso es lo que trae el Espíritu Santo. Entonces, el que quiere estar atento al Espíritu Santo va a recibir de continuo esta reforma, esta transformación. Y va a fluir, va a fluir. Entonces, Gedeón se da cuenta que es un ángel cuando él extiende la vara y sale fuego de la roca. Y consume la ofrenda, consume. Y nosotros tenemos que presentarnos delante de él como sacrificio en adoración. Vamos a ver cómo lo escribí. Le pone otro nombre. Le llama Jerobbaal. ¿Vale? Yo creo que es más adelante. Vamos a leer versículos del 25 hasta el 30 y... Ya lo veo. Hasta el 35. Sí, hasta el 35. Muy pequeña la letra. Vamos a seguir leyendo. ¿Quiere que lea ya a mí, del 25 en adelante? Buenísimo. Tú me dices cuándo pare. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar.
Aquel día Gedeón fue llamado a Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Israel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón, ¿quiere que pare? Hasta el 25. Dale, Hasta el 35. Hasta el 35. vale. ¿Sí? Buenísimo, después seguimos, ¿eh? Hay mucha lectura. Qué buena historia. Está buenísimo. Toda una historia, pero esto es buenísimo porque se nos va a quedar clavado, ya verás. Jerobbaal. ¿Qué significa Jerobbaal? Que Baal pelee contra Gedeón. Así le pusieron de nombre a Gedeón. Aleluya. Gedeón pide una señal. Vale. Hay una reforma aquí, pero una reforma ¿dónde? En la casa de Jehová. El evangelio empieza en casa. El orden empieza en casa. La reforma empieza en casa. ¿Quién fue el que levantó la estatua a ese Dios? El papá de Gedeón, Joás, el padre. Entonces es en casa donde y el Señor le dice, coge dos y haz ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un sacerdote venía delante de Dios, tenía que hacer dos ofrendas, una por el sacerdote y otra por el pueblo, por el pecado del pueblo. Entonces aquí no hay nada por casualidad. Aquí hay un pecado muy grande, que hay que ponerse a cuentas con Dios. Hay que sacrificar, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasa? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso el Señor es tan estricto, porque todo tiene su conexión. Entonces ya nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Ya nuestro pecado está cubierto con la sangre del Cordero. Fue el sacrificio perfecto y no hace falta que matemos ningún animal. Ya el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sacrificó su vida y su sangre nos cubre nuestro pecado pasado, el de hoy y el de mañana. Eso es muy importante porque nos da muchísima paz. ¿Qué pasa? Entonces la reforma empieza en casa. Hay que limpiar en la casa. Hay que quitar los altares en la casa. Hay que quitar esos principados de la casa. Nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que traiga su orden, su nuevo orden. Y si se me ha olvidado, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me lo recuerde. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Que antes estaba bien, pero ahora ya no estoy haciéndolo bien. Entonces, el Señor quiere reforma en casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tenemos que declararlo. Tenemos que levantarnos con autoridad y sacar a Dios de la caja. Porque tenemos una mente limitada por nosotros mismos. Pero el Señor nos está diciendo, levántate como profeta de Dios a profetizar lo que ya yo hice. No lo que voy a hacer, la que ya yo determiné a hacer en tu casa. Entonces, es lo que tengo que levantarme en fe. Levantar altar de adoración. Él también adoró al ángel, adoró a Dios. Lo único que tenemos para ofrecerle al Señor es nuestra alabanza, nuestra adoración. Si vamos en el coche, cantémosle al Señor. Si estoy cocinando, cantémoslo. ¿Por qué? Porque estoy en su presencia. Estoy conectada con la roca, estoy conectada con la fuente de vida. Entonces va fluyendo y está su presencia donde yo estoy. Yo estoy donde está Él. Entonces esa conexión es necesaria, adoración. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Lo dice en Romanos 12:1. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Así es como el Señor lo ve. Así es como nos tenemos que presentar delante del Señor. Dice, es un llamado a consagrar nuestra vida, las acciones y pensamientos a Dios con adoración. ¿Vale? Es lo que pienso, lo que digo, lo que hago, tengo que reflejar a Cristo. Los psicólogos te dirán otra cosa.
y eso yo he escuchado un psicólogo, cinco hábitos, 5 cosas, no sé qué, no sé cuánto. Lo pude escuchar un ratico, porque después dije, Señor, es que, ¿cómo decirlo sin molestar a nadie? El Señor no anda por ninguna parte de eso, por ninguna parte de eso. Entonces, es lo que yo pienso, dice que en todo tenemos que estar muy atentos. Cuando estamos solos, nuestra mente, acuérdate que el peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando cosas que me edifican, cosas que me construyen, cosas que me dan propósito. ¿Y qué es esa cosa? Se llama Cristo. El que trae sentido a mi vida para que yo continúe avanzando es enfocarme en lo que Jesús ya me ha profetizado, en lo que Jesús me ha enseñado, en seguir las pisadas del Maestro. Eso es lo que da vida y sentido a mi forma de pensar. En cambio, si yo me levanto en el resentimiento, en el rencor, en el pasado, en el dolor, yo estoy enfocando mi mente en qué, en cosas que me están haciendo daño. Entonces dice, en todo lo que edifica, en eso pensar. Lo dice, no sé si segunda de Pedro o algo así. En todo lo que edifica, en eso pensar. No estés ocioso, porque si estáis ociosos es cuando vienen los problemas entre vosotros, cuando vienen las peleas entre vosotros, la enemistad entre vosotros, el odio entre vosotros, la envidia entre vosotros, porque estáis en ociosidad. Pero si os permanecéis mirándome a mí, entonces las cosas serían diferentes, porque tu pensamiento está alineado al pensamiento de Cristo. Y entonces la promesa toma vida, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No tiene nada que ver. Si otra persona quiere infundir resignia, enemistad, crítica, pleito, esa persona que se arregle con Dios. Tú tienes que arreglarte con Dios. Y el Señor quiere que yo ande con la mente conectada con Jesús. Es eso, no lo tenemos que darnos cuenta. Entonces, en el versículo 33, dice así. Tiene problemas con el número, a ver, 32 y 33. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente que hicieron, se confabularon. Se unieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y este tocó trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Gloria a Dios. Y después llamó a las demás tribus de Israel. Venga, vamos a ponernos aquí, que tenemos tremenda pelea que enfrentar. Llamar a la gente de fe, llamar al pueblo de Dios. Lo que hemos hecho en el estudio. Ponernos ahí, tenemos un problema, tenemos una situación, ¿y qué hacemos todas? Nos unimos. Porque eso es lo que quiere el Señor, que seamos de un mismo espíritu. De un mismo espíritu. Entonces es muy importante porque aquí habla de la trompeta. Es un llamado a consagrar nuestras vidas, acciones y pensamientos a Dios como adoración. Dice, los enemigos se juntaron para comer mi sangre, pero ellos tropezaron y cayeron, dijo en uno de sus salmos. ¿El plan cuál es? Destruirnos. Aquí no hay misericordia, ni contemplación, ni nada de eso. Aquí vienen a cómo puedo matar a esa cristiana que no la soporta. Vienen a por nosotros. Pero calificaron comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Bendito Dios. ¿Quién pelea por nosotros? Se llama Cristo. Entonces, el Señor al que llama capacita. Y Pablo dijo que todo el conocimiento él lo echó como estiércol, para decirlo educadamente, como estiércol. Mira que era un hombre súper mega culto. Dijo que todo eso que él había aprendido, él lo echó a estiércol, a basura. Porque para cortar de ganar a Cristo. No quiero nada que me distorsione a Jesús. No quiero filosofía, no quiero normas y teologías y cosas raras que se meten que se quieren meter para distorsionarme el camino. El camino tiene un nombre, se llama Cristo. Yo tengo que conocer al Cristo de la Biblia, al Jesús de la Biblia. Amén. Entonces, vamos a ver, esto es lo que escribí esta parte, vamos a ver que vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. Y es impresionante porque lo que necesitamos es que la llenura del Espíritu Santo.
Y vino el Espíritu del Señor, vino sobre Gedeón. Qué hermoso, porque es ahí donde se cumple la palabra que le dijo el ángel. Hombre valiente, esforzado y valiente. Es aquí cuando viene el Espíritu Santo, que se levanta Gedeón a tocar trompeta. Y eso tiene un simbolismo. El toque de trompeta es decir que Cristo venció, que Cristo nos dio la victoria y que no hay poder del enemigo que pueda en contra del nombre de Jesucristo. Por eso la alabanza de Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a luchar? Con el nombre de Cristo suficiente. A veces buscamos una oración perfecta. Jesús. Solo diciendo Jesús, ahí está. Ahí está la respuesta para que ese pensamiento que te está tosigando se vaya en el nombre de Jesús. Porque no puedes resistir el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver la prueba del vellón. Vamos un poquito más rápido. La prueba del vellón. ¿Quién la puede ver? Buenísima. Son varios versículos. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has librado a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Esto es maravilloso. El vellón, vemos a un Dios de multitudes y vemos a un Dios personal. Es el Dios de todo Israel. Es el Dios creador de todo lo que existe, pero es un Dios también personal. Él llama a Estela por su nombre, a Fina por su nombre, a Ainhoa por su nombre, y tiene paciencia y amor, y sabe la caricia que necesita cada una en cada situación, y cómo disciplinarnos también. Entonces, es un Dios personal y es hermoso. Entonces, y aquí tengo el testimonio mío. Uno de mis testimonios fue en la iglesia, que os he dicho, cuando el Señor me dijo en voz audible: hoy me vas a recoger la ofrenda. Y a mí me entró tanto temor que le dije: Señor, no me hace falta escucharte, porque yo sé que tú eres real y que tú estás aquí. Pero el Señor, ¿por qué me habló? Porque yo necesitaba, para la petición que le estaba haciendo, que yo supiera que Él me había escuchado. Porque yo soltaba a mi primogénito por primera vez en mi vida a un campamento de una semana. Y yo tenía mucho peso en mi corazón. Y Él por eso me habló. Sabía que yo lo creía, pero yo necesitaba, era un Dios personal. Él quería hablarme, porque él sabía que yo me iba a ir en paz, porque estaba en sus manos la petición que él había hecho. Entonces, al igual no te habla, pero te da un sueño, al igual no te da un sueño, pero te da una llamada de teléfono, Él sabe lo que necesita. Él sabe lo que necesitamos cada uno. Gedeón, para confirmar que el Señor iba a pelear con él, le pidió 2 confirmaciones con un vellón. Entonces, la prueba del vellón es como si dijera: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Como el papá que le dijo a Jesús: Señor, Jesús le dijo, el Señor le dijo: ¿tú crees que puedo sanar a tu hijo? ¿Tú crees? Y él dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor le sanó al hijo. Entonces, es como diciendo: Señor, yo te creo a ti, pero por favor, dame una prueba más. Porque lo que voy a hacer ahora, yo no soy valiente. Entonces, si vas a libertar a Israel por mi mano, muéstrame de esta manera. Es el vellón de lana que amanezca lleno de rocío, es como diciendo que ha venido tu unción sobre mí. Ese vellón representa a Gedeón, que ha venido tu unción sobre mí. Entonces, pero claro, ahora mismo, ponte a pensar, se me derrama la botella de agua,
yo pongo una toalla encima de la botella de agua y tú haces la toalla. Absorber todo el agua y el suelo se va a quedar seco. Entonces Gedeón dijo, me parece que lo que te di es muy fácil. Porque el vellón iba a absorber todo aquello. Y el Señor, lo voy a complicar un poquito más. Que tu unción también caiga sobre Israel. No solo sobre mí, sino también sobre Israel. Entonces, que el vellón esté seco y que toda la tierra esté mojada. Y así mismo aconteció. El Señor da una orden, da una palabra. Y entonces amanece el vellón totalmente seco y toda la tierra de alrededor llena de rocío, llena de rocío. Como diciendo, he dado mi palabra que te voy a dar la victoria. Porque va a ser como uno. Este pueblo que tú ves va a ser como una sola persona a la que te vas a enfrentar. Porque yo voy a pelear contigo. Entonces vamos a ver la pelea porque solo vamos a estudiar estos 2 capítulos, para que veamos la estrategia, para que veamos el poder de Dios, para que veamos la gloria para quién. Vamos a ver la victoria. ¿Quién quiere leer el capítulo 7? Hay que leerlo completo. Una que lea del 1 al 18 y la otra que lea del 19 en adelante. Me ofrezco. A ver, del capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Entonces Jerobal, es decir, Gedeón y su ejército, se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente de la roca. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa. Pero se quedó con los 300 hombres. ¿Sigo? El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, descienda al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, descienda al campamento con tu siervo Pura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Pura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una palpa, la golpeaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, no sé hasta qué punto, chica. Sigo, Sigue, hasta el 18. Vale. Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joab, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos
y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Amén. Buenísimo. ¿Y ahora quién quiere leer el final? Yo puedo leer Perfecto. del 19 hasta el... Hasta el final, sí. Vale. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron junto a los cuernos y rompieron las vasijas. Cuando la mano izquierda sostenía la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Mehola, cerca de Tabar. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín, que decían, desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Babará. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeb, los 2 comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa victoria la hizo el Señor. Pero si hubiese uno en la brecha, ese uno en la brecha significa una persona que me tenga fe, que me crea a mí, va a contagiar a un montón de gente. Gedeón le creyó a Dios y tocó trompeta, y ¿qué hizo? Se unieron, su clan se unió, se unieron los demás, de las demás, no todas, no las 12 tribus, pero sí varias tribus de Israel, se unieron, y el Señor dijo, no, mucha gente, aquí hay mucho número, 30.001, va a subir el orgullo de Israel hasta allá arriba, y van a pensar que la victoria la consiguieron ellos. Esto es un tema muy importante, porque el orgullo siempre está, y eso es lo que tenemos que luchar. La localización estratégica. ¿Dónde estaba el enemigo? En el valle. ¿Dónde estaba Gedeón y los 300 hombres? Estaban en altura y al lado una fuente de agua. Como diciendo, no les falta agua, porque cuando hay temor se queda, busca desesperado el agua. ¿No tienes el agua? El agua viva la tenemos, que no nos falta. Tenemos la posición en el espíritu, que es altura, que representa presencia de Dios. Lo tenéis todo, lo tenemos todo para cualquier enemigo que está abajo. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros salimos desde la victoria. No es que nos va a dar la victoria, ya tenemos la victoria. Porque están luchando contra Jesús. Están luchando contra el Señor, no contra nosotros. ¿Y quién puede derribar a nuestro Salvador? ¿Quién? Si ya lo venció todo. Entonces Gedeón estaba en su monte justo a una fuente de agua. El ejército de 30.000 hombres era el ejército de Israel. Y el Señor conoce el corazón del hombre y sabe que hay mucho orgullo en el pueblo de Israel. Así que redujo el ejército un 10% a 30.000 hombres. Entonces hay 2 posturas. Los manda a beber agua. Entonces me encanta a mí la persona de Gedeón, porque está haciendo al pie de la letra lo que le manda el Señor.
al pie de la letra lo que se manda el Señor, y eso es obediencia. Si queremos resultados, hay que ser obedientes. Mira lo que le dice el Señor, ponlos a beber agua. Entonces aparta los que se tiran en el suelo a beber agua, que están de vacaciones, que están en la piscina bebiendo agua, y aparta a los que están en postura de ¿qué? De guerra. Tú si estás en la guerra, tú no te puedes relajar a tirarte al suelo de beber agua. Tú tienes que hacerlo con una postura para cuando suene la trompeta, eso suene primero en la línea de batalla. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Uno que se relaja, que no pasa nada, y el otro que está apercibido a lo que se está moviendo en el entorno. Para cuando el Señor diga por aquí, por ahí, vámonos todos, estoy preparado, estoy vestido, ¿no? Y me llevo el agua a la boca, Entonces, al final fueron 300 hombres que bebieron el agua con esta postura de avanzar rápido, no hay tiempo que perder, la batalla está en la puerta y no podemos relajarnos. Entonces, estaban esperando la señal para atacar. El ejército fue reducido al 10%. Gedeón sigue teniendo miedo. Ya el Señor le está limpiando. Con un poquito de hombres, Gedeón no nos hace falta muchísimo. No nos hace falta un montón de gente. Con un poquitico, yo tengo la victoria ya contigo. Entonces, sigue teniendo miedo Gedeón. Ese Gedeón, fíjate ese personaje. Porque viene otro súper religioso y te dice, ¿para qué tienes miedo? Es que miedo y es que miedo. No. El Señor nos tiene paciencia una y otra vez. Le dice, Gedeón, vamos a hacer una cosa. Usted va a meter en el campamento. Y tú vas a oír lo que necesitas. Necesitaba valentía para meterse en el campamento de los madianitas, Gedeón. Se fue con su siervo Pura. Se metió allí y el otro cuenta el sueño. Pero ella también cuenta la revelación del sueño. Y eso fue el Señor. Gedeón necesitaba escuchar. ¿Y qué necesitamos tú y yo escuchar? La palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué me estoy buscando libros de filosofía y gente? Yo a veces digo, ¿seré ignorante? Digo, bendita ignorancia. Si Pablo lo que aprendió todos los años de estudio, que aprendió, lo tiró al cierto, yo tengo que estar buscando fuera de la Biblia. Si no me habla de la Biblia, ¿qué estoy buscando yo fuera? Y eso es lo que nos mantiene más puros, o quizás sin tanto conflicto. Yo recuerdo en Riad, le predicaba a una muchacha que decía que era cristiana, y estuve con ella, y de golpe me habló, Yamil, el libro más antiguo de la historia es el libro, y dije, sí, Enoco, una cosa de esta, un hombre esto de la Biblia. Creo que fue Enoco, no sé qué, y yo digo, pero ¿qué esta mujer que me está hablando de ese libro antiguo? Cuando no ha leído todavía los evangelios. Y decía, mira, creo que tienes que buscar vamos a leer juntas la Biblia. Y ella se sentaba conmigo y leíamos la Biblia juntas. Pero era comezón de oír. En los últimos tiempos la gente quiere oír, y quiere oír, y quiere oír. Pero la gente no habla. Y está todo aquí. Por eso lo que está aconteciendo muchas veces en nuestras casas es ignorancia. Falta de conocimiento de lo que dice la verdad de Dios. Entonces, cuando ya me revela el Señor el conocimiento, su verdad, yo me levanto en autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Gedeón aquí, con su presencia, él necesitaba oír. Y oye que Gedeón, ese pan de cebada, es que el Dios de Gedeón ya le ha dado la victoria. Porque acordaros que Madián había sido subyugado por Israel. Que sabían la historia de lo que había hecho el Dios de Israel con los israelitas para sacarlo de Egipto, y que eran una multitud de israelitas los que salió de Egipto, y salieron todos, y con la riqueza de Egipto, y pasaban por los pueblos y conquistaban pueblos, y mataban lo que tenían que matar, obedecían al Señor. Entonces hay una historia que la gente, ellos se acordaban. Entonces, ¿qué tenemos que traer a la memoria? Los tiempos pasados. Traer a la memoria las victorias que el Señor ha tenido en cada uno de nosotros para poder seguir conquistando. Porque si no, el miedo nos paraliza. Acordémonos, nos paraliza y no avanzamos y nos quita la identidad. Seguimos. Cuando Gedeón oyó el sueño y su interpretación, le dio la gloria a Dios y le adoró. Como diciendo, ya Señor, ya te entendí.
Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por esa explicación. Vámonos con todo. Ya se levantó con ganas de pelear, de ir a la guerra. Ya tenía toda la fuerza que necesitaba para pelear. El equipamiento de los soldados de Gedeón tenía trompetas, cántaros vacíos con antorchas, que eran cántaros de barro, con teas ardiendo dentro. Tú dices, ¿cómo funciona esto? La trompeta es para el unísono todo. Acordaros con Jericó. También todo. Tocaron trompeta. Entonces dice, todos debían gritar al unísono, por Jehová y por Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Quién fue el que perdió la batalla? Pregunta. ¿Qué pasó cuando sonaron las trompetas? Cuando rompieron los cántaros que llevaban las teas ardiendo dentro. ¿Qué pasó cuando se rompe el cántaro? ¿Sale la luz? Aquella era oscuridad, era la plena noche. Cuando oyeron el ruido, vieron las luces. ¿Qué pasa cuando hay luz? Cuando es la luz de Cristo. Las tinieblas se disipan. Y es literal, se disipan. Y quiso el Señor que si mandó matar al enemigo entre ellos. La espada de uno se levantó contra la espada del otro y entre ellos mismos se mataban. Quien dio la victoria fue el Señor. Iban a sembrar terror y confusión entre el enemigo, tocando la trompeta y al mismo tiempo rompiendo los cántaros. Las teas que ardían brillarían dando mucha luz y todos debían gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Nosotros tenemos que batallar en ese tiempo proclamando el Evangelio. Eso es la batalla. Somos el ejército de Dios que vamos avanzando en esta tierra. Pero tenemos una misión, llevar el Evangelio a los demás, trayendo la luz de Cristo en cada lugar donde el Señor nos tiene, para que las tinieblas se vayan en el nombre de Jesús. Y Dios escogió lo necio del mundo, somos tú y yo, para avergonzar a los sabios. Porque al Señor no le podemos tener matemáticas. Él nos dirige de una manera totalmente diferente. Entonces, a fin de que la excelencia sea para ¿quién? Para Dios. La excelencia es para Dios. 2 Corintios 4:7. Entonces, lo puse aquí detalladito. Dice, el enemigo echó a correr dando gritos y huyendo. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo ese campamento enemigo. Cerremos. Vale, vamos a leer 2 versículos. El 22 y el 23 en el capítulo 8. Y vamos a cerrar. Versículos 22 y 23. Muy importante. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de María. Pero Gedeón les respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. ¿Quién se llevó la gloria? Gedeón no cogió nada que no le pertenecía. La gloria no es para mí, la gloria es para el Señor. ¿Cuál es la tendencia del hombre? Idolatrar hombres. Poner hombres donde no le toca jugar. Entonces Gedeón lo tenía claro. Quien nos dio la victoria fue el Señor. Entonces, sigamos, dejemos que sea el Señor quien nos siga gobernando. Somos nosotros los que tenemos que tener atención a lo que el Señor dice. ¿Cómo lo dice? Israel pensó que Gedeón era la clave para la seguridad y la tranquilidad de su pueblo. Llevaban 7 años oprimidos por los madianitas. Y la clave se llama Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos a Jesús. Después de una gran victoria dada por Dios, no aceptes la gloria. La gente te va a decir, qué grande eres. Recuerda que solo reflejamos la luz de Cristo. Que no pongan sus ojos en nosotros, que pongan los ojos en nosotros. ¿Ves una iglesia? Lo oía la pastora Ana Londo, y aquella gente decía, sí, pero en medio el pastor cometió un error y las ovejas se fueron de la iglesia. No, pero si esas ovejitas estaban predicando, llevando culto, pasaculto, haciendo un montón de obras en la iglesia,
las ovejitas no seguían a Cristo, las ovejitas seguían al pastor. Las ovejitas adoraban al pastor. Las ovejitas a quien conocían eran al pastor. El pastor nunca les enseñó a andar con Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo te voy a enseñar el camino. Yo te voy a dar mi testimonio. Pero aquí lo que tú tienes que buscar es a Jesús. Amén. Que Él nunca nos va a fallar. Y fue lo que hizo Gedeón. El Señor lo ha hecho muy bien. La victoria nos la dio el Señor, porque nosotros no sacaste ni un cuchillo. Entonces, quien nos dio la victoria y la gloria también le pertenece a Él. Muy, muy importante. No cojas mérito de nadie. No cojamos mérito de nadie. Dice, hasta aquí la enseñanza. Dice, hemos aprendido que tenemos que conocer dónde está el error. ¿Dónde hubo el error? ¿Dónde entró la desobediencia? ¿Dónde está la grieta que va metido en este ciclo? Tenemos que mirar solo a Jesús para salir de ahí. Solo a Jesús, porque méritos y fuerza no tenemos. Todo viene de Cristo y vuelve a Él. Entonces, y tenemos que declarar públicamente nuestra lealtad al Señor, porque eso nos llena de autoridad y hace que el enemigo retroceda. Se tiene que ir. Entonces, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración sean a nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que sigas ministrando entre las hermanitas unas a las otras. Sigas ministrando a nuestros corazones más palabras de vida, más, queremos más de ti, Señor. Sigue moviéndote con poder, Padrecito, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.